Bueno, abran sus Biblias, hermanos, en Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22. Y si lo encontraron, voy a pedirles que se pongan de pie. Yo voy a leer en alta voz y ustedes me van a seguir con su vista. Dice la palabra de Dios: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jaab, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche le pido por este grupo de hermanos, hermanas, incluyéndome yo mismo, que nos ayude, Señor, por favor, en medio de este mundo tan malo, tan lleno de maldad. Nos ayude a vivir una vida limpia y a consagrarnos, a arrepentirnos, y que nos ayude a levantarnos cuando caemos. Sabemos que usted nos ama, es misericordioso, y líbranos del mal, de la tentación, y ayúdenos a pedir inmediatamente su socorro, su perdón cuando de alguna manera ofendemos su nombre. Ayúdeme, Señor, ahora a poder predicar. Ayúdeme a hacer una bendición. Bendiga las clases. Use a los maestros que estarán enseñando la Biblia a los niños en este momento. Le pido esto en Cristo Jesús. Amén. Ese es uno de los versículos que recuerdo cuando fui salvo, que cantábamos camino a la iglesia. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y luego decían, yo iré, a la casa de Jehová iremos. Y terminamos este capítulo con el versículo 9, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios. Quiero yo preguntarles, hermanos, hermanas que están aquí, hacerles una pregunta, y quisiera que en su corazón fuera honesto, fuera sincero. Yo puedo ser sincero. Yo sé acerca de mi corazón en cuanto a esto. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que más aman en la vida? Piense, ¿qué es lo que usted más ama en la vida? Los espirituales van a decir, mi esposa, pastor. Mis hijos, pastor. Yo también. Pero la pregunta, hermanos, va más allá que eso. ¿Qué es lo que más amas en la vida? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es aquello por lo que estás dispuesto a hacer todo? ¿Qué es lo que amas más en la vida? ¿Dónde estás invirtiendo tu dinero, tu tiempo, tu vida y hasta tu propia familia? Quiero darles, antes de entrar a este tema, hermanos, quiero llevarles en una introducción histórica, para que de esta manera podamos entrar al punto importante.
Porque cuando entramos a este punto donde vamos a entrar en esta noche, hay quienes empiezan a removerse, ¿verdad? Como chimicuiles ahí en el comal, ¿verdad? Y se empiezan a medio incomodar. Yo creo que a veces tiene que ver, hermanos, porque quizás no explicamos, no vamos un poquito a la historia para que el cristiano entienda esta verdad que vamos a ver más adelante. Primero quiero decirles, hermanos, que cuando el pueblo de Dios estaba transitando por el desierto, como nómadas, viviendo en tiendas con sus hijos, sus esposas, iban en ese desierto peligroso, donde Dios nunca los desamparó, pero hubo pruebas, escasez y enfrentaron guerras. Dios, hermanos, le habló a Moisés para que Moisés hiciera el tabernáculo de reunión. En este desierto, hermanos, Dios le dice a Moisés: vas a hacer un tabernáculo con el lugar, el patio, lugar santo, lugar santísimo. Vas a decirle al pueblo que ofrenden pieles de animales, madera, piedras, metales preciosos, etcétera, etcétera, para construir, hermanos, el tabernáculo. Pero, ¿por qué era tan importante ese lugar? Y es donde yo quiero que entendamos, hermanos. Ese tabernáculo que iba a ser el pueblo de Dios, lo importante de ese tabernáculo es que Dios se había comprometido que ahí se iba a reunir con su pueblo. Iba a haber una relación de Dios con su pueblo. Eso era lo importante. Y hermanos, y el motivo o la motivación para hacer ese tabernáculo, para ofrendar, era saber que ahí va a estar Dios, que Dios los iba a escuchar, que Dios les iba a responder, que la presencia de Dios iba a estar en el arca, que iba a estar ahí en el tabernáculo. Por lo tanto, valía la pena llevar oro y llevar plata y pieles y piedras y madera y trabajar. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la presencia del Señor, hermanos. La palabra de Dios dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. Bueno, ese lugar tenía que ser amado, apreciado, querido, protegido, defendido. La Biblia nos habla de un hombre, hermanos, llamado Josué, que ahí estaba a las puertas del tabernáculo siempre, hermanos. Josué era un hombre que amaba ese lugar, que apreciaba ese lugar, que valoraba ese lugar. ¿Por qué? Porque, hermanos, era la casa, la habitación de Dios, donde estaría la gloria y la presencia de Dios, hermanos. Por eso se hizo el tabernáculo, porque ahí iba a estar la presencia de Dios. Más adelante, David tiene en su corazón hacerle casa de piedra, un edificio hermoso a Dios. Pero es Salomón, su hijo, a quien Dios escoge para edificar el templo, para que Dios ya no esté en cortinas. Ahora, hermanos, David acumula piedras preciosas del pueblo, madera, oro, plata, bronce, pieles, etcétera, etcétera, para edificar el primer templo donde Dios, escúcheme esto, hermanos, donde Dios se compromete que iba a estar para escucharlos también, y que Dios les iba a responder, y que Dios los iba a defender de sus enemigos, y que Dios iba a sanar al pueblo enfermo,
y que Dios iba a perdonar el pecado del pueblo. Hermanos, el templo de Dios era la casa de Dios. Ahí va a estar la gloria de Dios, la presencia de Dios, el oído de Dios, la respuesta de Dios, la bendición de Dios. Por eso tenía que ser apreciado, hermanos, y amado. El pueblo tenía que animarse a llevar esas piedras preciosas, a llevar oro, a llevar plata, bronce, madera, pieles, todo lo más hermoso, hermanos, porque iba a ser la habitación de Dios. Ahí va a estar la presencia de Dios. Pero tristemente, en el tiempo del rey Nabucodonosor, por causa del pecado del pueblo de Dios, ese templo es destruido, hermanos. Es hecho ruinas, escombro, piedras derrumbadas, puertas quemadas. Saquearon, hermanos, las cosas preciosas y se las llevaron a Babilonia. Pero hay una reconstrucción, hermanos, en el tiempo del rey Ciro, en el año 538 antes de Cristo. En el tiempo, hermanos, del gobernador Zorobabel, cuando Josué era el sumo sacerdote. Se levantaron en ese tiempo dos grandes hombres, hermanos, dos profetas, Ageo y Zacarías. Dios levantó a esos hombres y terminaron de reconstruir el templo en el 516 antes de Cristo, en el reinado de Darío. Pero fíjese una cosa, hermanos. Los padres sabían el significado. Parecía que los hijos ya habían olvidado el significado de ese lugar. Estaba en ruinas el templo, mientras que los judíos construían sus casas bonitas. Estaban ellos, hermanos, tranquilos, construyendo, comiendo, bebiendo, y se atrevían a decir: no, todavía no es el tiempo de construir el templo. Y se levanta Ageo y se levanta Zacarías, hermanos, a apucharles, a animarles, a exhortarles y a decirles: están en la miseria, las cosas no les salen bien, el dinero no les alcanza. ¿Por qué? Porque tienen el templo de Dios olvidado y no lo han reconstruido. Por eso las cosas están así. Habían olvidado, hermanos, que la presencia de Dios estaba en ese lugar, que la gloria de Dios estaba en ese lugar, que la bendición de Dios estaba en ese lugar. Y reconstruyen el templo, hermanos. Pero fíjense, hermanos, cuando el templo está ya reconstruido, lo que les dice Dios, porque otra vez, hermanos, empezaban a olvidarse, empezaban, hermanos, a ser negligentes en este asunto. Y ahora sí vaya a Malaquías, capítulo 3, versículo 6 al versículo 10. Dice la palabra de Dios: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos devolvernos? Y el versículo que no les gusta a algunos, hermanos, y por eso di toda esa introducción: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sabe por qué? No estaban diezmando ni ofrendando, porque se habían olvidado lo importante que era el templo de Dios, hermanos. En los tiempos de Moisés,
ofrendaron, dieron en abundancia, de tal manera que Moisés dijo: ya no traigan, ya es suficiente, párenle, ya con eso tenemos. Porque sabían lo importante que era el tabernáculo, ahí va a estar la presencia de Dios. En los tiempos, hermanos, del rey David, de Salomón principalmente, hermanos, se hizo el templo, hermanos, hermosísimo, una joya, una construcción maravillosa. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la presencia de Dios. Invirtieron, hermanos, toneladas de oro. Es más, la plata ni siquiera era apreciada de aquel entonces. Sabían que ahí estaba la gloria de Dios. Sabían que ahí estaba la presencia de Dios. Pero después, cuando es derrumbado, hermanos, ignoran ya eso. Ahí está el templo derrumbado, las piedras por sin ningún lado, y ellos, hermanos, en paz, ellos ocupados de su casa, de sus quehaceres, pero la maldición está sobre ellos. No es tiempo de construir el templo, no es tiempo de hacer nada. Y Ageo y Zacarías los animan y levantan el templo, hermanos. En el templo de Malaquías ya está el templo reconstruido. Pero comienzan otra vez, hermanos, a descuidar la casa de Dios. Otra vez comienzan. Y mire, hermanos, eso no es para que usted se moleste con el pastor, hermanos. Yo no vivo de la iglesia, hermanos. Yo vivo para la iglesia. Yo no estoy aquí para hacer negocio, ni para vivir. Porque a veces algunos piensan que un pastor predica eso para su beneficio. No, Señor. La palabra de Dios dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, dice la Biblia, hermanos. Es la Biblia. Me habéis robado. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Tenemos que ver este pasaje, este versículo, hermanos. Había que invertir tiempo y dinero para hacer el tabernáculo donde la presencia de Dios iba a estar ahí, hermanos. Había que invertir, hermanos, tiempo y dinero con ofrendas, con diezmos, hermanos, para construir el templo de Dios, la casa de Dios en los tiempos de Salomón. Cuando había que reconstruir, había que invertir tiempo, dinero, diezmos, ofrendas, sacrificios para reconstruir el templo de Dios, que es la casa de Dios. Pero ahora aquí, hermanos, dice la palabra de Dios: traed todos los diezmos al alfolí. ¿Para qué? Para que haya alimento. ¿En dónde? En mi casa. En mi casa. La casa de Dios fue el tabernáculo. La casa de Dios fue el templo que edificó Salomón. La casa de Dios fue el templo reedificado en los tiempos de Ageo y Zacarías. Ahora aquí la casa de Dios sigue siendo ese templo. Y Dios dice: hey, traigan los diezmos y las ofrendas para que haya alimento en mi casa. ¿Para qué? Para que la iglesia esté activa, hermanos. Para que no esté abandonada, para que no esté sin funcionar. Había que activar la obra de Dios. Porque ahí, hermanos, Dios se había comprometido de estar allí, hermanos, para bendecir a su pueblo. ¿Sabe por qué la mayoría de ustedes, hermanos, no invierten en la casa de Dios? Porque no la aman. Ni han valorado lo que es la casa de Dios. Por eso no invierten, hermanos. Ese es el problema, hermanos. Por eso. Qué triste
y qué vergüenza, hermanos, que como hijos de Dios vengamos a un lugar como este a sacar provecho y no hacer bendición. Eso es triste, hermanos. A ver la iglesia qué puede darme, a ver qué le puedo sacar, a ver qué negocio puedo hacer. Qué vergüenza, hermanos. Qué pena, hermanos. Si la iglesia provee lo espiritual, dice la Biblia que nosotros debemos de proveer lo material, hermanos. ¿Sí están aquí, hermanos? Es pura excusa, hermanos, de gente que no ama a su iglesia. Decir, es que eso del diezmo, ya no estamos en la ley. Pues eres un ignorante, mi amigo. Porque el diezmo fue antes de la ley. Fue en la ley y después de la ley. Y alguien, hermanos, que es tan duro de corazón contra la casa de Dios, dice, sí, pero en el Nuevo Testamento, ¿qué? Ve, por favor, a Mateo 23:23. Mateo 23:23. En los tiempos de Jesús, hermanos, reprendiendo a los escribas y fariseos, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Pero dice aquí Jesús, hermanos, para que nadie se acomode, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, diezmar y ofrendar. No voy a hablar a los hermanos nuevos que apenas están aprendiendo estos temas. Voy a hablar a los hermanos viejos, que tienen 5, 10, 15, 20 años. Tú que no diezmas, ¿cómo te ha ido? ¿Oh, de maravilla? ¿En tu matrimonio? ¿Con tus hijos? ¿En tu trabajo? Escúcheme bien, hermanos. Ya es tiempo de madurar. Es tiempo de madurar, hermanos. El diezmo se entrega en la iglesia. No te lo gastas en lo que te pegue la gana. Eso es dinero robado. ¡Ay, pastor! Así es, Señor. El diezmo es de Dios. Es que yo no sé cuánto debo de diezmar. Contrata un contador, mi amigo, que te diga. Eso habla, hermanos, de la falta de amor a la casa de Dios, donde tus niños crecen, se casan, donde eres ayudado, animado, rescatado. El problema de muchos o de algunos es que no aman este lugar, hermanos. Es que un día me voy a ir de aquí. Pues busca otro lugar y llama a ese lugar y entrégate en ese lugar. Amén, hermanos. Un pastor o asistente de pastor llegó a decir, hombre, nosotros los predicadores predicamos, pero no vivimos lo que predicamos. Pues allá él, no es mi caso, hermanos. Yo lo he dicho una y otra vez y se los digo, y aquí está el hermano Toño Duque, que es el tesorero de años de esta iglesia, hermanos. El 50% de mi salario se queda en la oficina. Y ustedes no tienen idea cuántas cuentas paga este hombre de esta iglesia. ¿Sabe por qué? Porque yo amo este lugar. Amo este lugar. Y yo no sé si voy a estar toda la vida en este lugar, pero yo amo este lugar. ¿Te acuerdas que comenzamos el mensaje preguntando qué es lo que tú más amas
en la vida. Lo que uno más ama es donde uno quiere estar. Quiere dar todo de sí por esa cosa o esa persona a quien uno ama. La pregunta es, ¿amas la iglesia? Los judíos habían perdido, hermanos, la importancia de lo que era la casa de Dios. No es que yo no creo en diezmar y ofrendar. No es que no creas. Tu problema es que tú no amas la iglesia. Ese es tu problema. Es como alguien que diga, no, es que yo no creo que tengo que darle el chivo a mi esposa. Yo no creo eso. Yo creo que yo soy el que le debo dar 5 pesos para el jitomate y para 3 chiles y yo administro. ¿Sabes cuál es tu problema de que tú no le das chivo a tu esposa? Tú no la amas. Pastor, me va a echar a pelear. ¿De una vez? ¿De una vez? ¿De una vez? Pregúntale a mi esposa cuánto le doy. Siempre le he dado todo el dinero a mi esposa. Ahora, si no es administrador a tu esposa, no lo hagas, Yo sé por qué lo hago. No me duele, no me pesa, porque yo la amo. ¿Sí están aquí, hermanos? Entonces, si tú amas la iglesia, si amas este lugar donde estás con tu familia, deberías de dar y hacer todo por ella. Cuando alguien no ama la iglesia, hermanos, y no hace lo que debe hacer por la iglesia, ya lo vimos en Malaquías, la maldición está sobre tu vida. Hay hermanos aquí ahorita que están maldecidos. Estás maldecido. Porque tu prioridad de amor está completamente torcido. En primer lugar, tienes al dinero, tienes el trabajo, tienes a tus amigos, en lugar de tener a Dios y la casa de Dios y a tus seres amados y a los perdidos. Es su problema. Yo me sorprendería de veras, hermanos. Me sorprendería cuántos hermanos que yo conozco que tienen un buen trabajo, me sorprendería cuántos no dan ni siquiera su diezmo. Me sorprendería, hermanos. No solamente me sorprendería, me daría tristeza, hermanos. Tristeza. Hermanos, tristeza saber que hay pastores que dan su familia, sus años, su dinero, su salud, su vida, todo por la iglesia. Y hay quienes, hermanos, ni un mínimo hacen por la iglesia. Eso es triste, hermanos. Eso es muy triste, es muy lamentable eso. Ahora, ¿qué es la iglesia? Ahorita vamos a verlo. Si tú dices, pastor, ¿qué es tan importante que yo ame la iglesia y haga todo por la iglesia? Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, hermanos. Mira lo que dice Efesios 5. 5:25. Mire bien lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a ¿quién? ¿Sabe qué es la iglesia? El tabernáculo era la casa de Dios, hermanos. El templo era la casa de Dios. Cuando reconstruyeron el templo, seguía siendo la casa de Dios. En Malaquías seguía siendo la casa de Dios. Pero en el año 70 después de Cristo, el general Tito destruyó el templo, hermanos. Y hasta la fecha, el templo está derrumbado. Pero ahora Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Ahora Dios habita en la iglesia, que ahora es la casa de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó, fíjese bien, a sí mismo por ella. Se entregó. Qué bendición, hermanos, cuando miembros de esta iglesia, hermanos, se entregan a su iglesia. Que aman su iglesia. Que saben que es la casa de Dios. Porque así, hermanos, lo mencionó el apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3. Versículo 14 y versículo 15. Mire lo que dice la Biblia. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de ¿qué, hermanos? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Está hablando, hermanos, de la iglesia. Esta iglesia es la casa de Dios, hermano. Yo les dije hace rato, yo les voy a hablar de mi corazón. Les voy a hablar de mi corazón. Lo que yo más amo en la vida es la casa de Dios. Porque aquí está Dios. La casa de Dios. Y en sí es amar a Dios. Porque el amor a la casa de Dios es porque ahí está Dios. Y yo les pregunto, en el caso suyo, ¿qué es lo que tú más amas en la vida? No me vengas a decir, pastor, yo lo que más amo en la vida es la iglesia. ¿Por qué no vienes entonces? No, pastor, lo que yo más amo es la iglesia. Bueno, mire, aquí hay hermanos que tienen años en esta iglesia y ni un triste bloque han venido a poner. ¿Eras un borracho? ¿Un marihuano? ¿A punto de perder tu matrimonio? ¿Tus hijos estarían perdidos? Pero ni un triste bloque te atreves a venir a poner a la iglesia. Qué pena, hermanos. Qué pena. Pero agárrate, chiquito, porque la maldición está a la vuelta de la esquina. Agárrate. Es tiempo de madurar, hermanos. Es tiempo de amar este lugar donde tus niños son felices, son educados, donde encuentran el novio y la novia con quien se van a casar, donde hay gente que les ama, donde Dios, la presencia de Dios. Hermano, este lugar tiene que ser amado, cuidado y hermanos, y proveer para este lugar. Pastor, está predicando eso por el proyecto. No, hermanos, mire, hermanos, qué tremendo trabajo están haciendo los hermanos. Tremendo, hermanos. Contentos, hermanos, poniendo ahí bloques y vaciando y hermanos, y poniendo crestuco y sacando bancas y barriendo y con cuánto amor lo están haciendo. No, hermano, no es porque no lo están haciendo, es por aquellos que no lo están haciendo, que no estás participando de algo que se está haciendo, de algo que se va a hacer. Pero qué vergüenza que no estoy dispuesto a hacer nada. ¿Dónde está tu corazón? Cuando alguien ama la casa de Dios, hermanos, es fiel a la casa de Dios. Estuve, hermanos, estuve enfermo. Nunca me había dado fiebre que yo recuerde y empecé a delirar y me sentía muy mal. Frillazo en California. Y un hermano, su esposa y su jovencita se acercaron conmigo y me dijeron, pastor, tómese una semana con nosotros. Le pagamos todo. Hospedaje,
comida, lo llevamos a conocer lugares maravillosos. Pastor, usted nada más díganos. Nosotros le pagamos todo, no se preocupe. Y le digo, no, hermanos, yo tengo que regresar. Quizás en otra ocasión. Y eso me llamó la atención, su generosidad y su amor, hermanos, hacia mí. Yo le dije, hermanos, ¿cuánto tiempo tienen aquí ustedes en esta iglesia? Y me dice el hermano, 11 años, pastor. Pero lo que me impresionó fue esto, hermanos. Dijo, venimos todo el domingo, el jueves y el sábado, sin faltar una sola actividad. Manejamos 1 hora 40 minutos por carretera por 11 años. Dije, wow, 1 hora 40 minutos por carretera, hermanos. Más lejos que ir de aquí a Saltillo. Y qué triste que algunos de ustedes, hermanos, que ya tienen años, les tocan la puerta de su casa. Se para el camión enfrente de su casa. Hermano, ya estamos listos. Y ni siquiera se dignan de salir y mueven la cortina. Hermano, hoy no vamos a ir, hace mucho frío. Qué vergüenza, hermano. Qué pena, hermanos. ¿Cómo puede ser eso, hermanos? La única institución que está a favor de nuestra vida y nuestra familia, hermanos, es la iglesia, hermanos. ¿Cómo descuidarla, hermanos? El que ama, hermanos, la casa de Dios, que la iglesia le sirve a Dios, le echa ganas. Hermano, toda el agua estancada se pudre, se echa a perder. La sangre estancada en el cuerpo se echa a perder y pudre la carne. Los hermanos que se echan a perder son los que no sirven, se estancan, hermanos. El que ama a Dios, hermanos, es fiel, sirve. El que ama a Dios, hermanos, trabaja, gana almas, le echa ganas. Les decía, hermanos, que acabo de llegar y qué bendición. Hermano, esta iglesia es maravillosa, hermanos. Esta iglesia tiene familias maravillosas, hermanos. Esta iglesia, hermanos, mire, esta iglesia tiene familias, fíjese una cosa, hermanos, esta iglesia tiene familias que todos los días están aquí. Todos los días. Esta iglesia tiene familias que sirven con alegría a Dios. Es una preciosa iglesia esta iglesia, hermanos. Pero hay quienes no aman esta iglesia como deberían de amarla, hermanos. En Tabasco, hermanos, hace un calor increíble, una humedad y moscos. Muy difícil, hermanos. Fui a predicar esta conferencia, hermanos. Un auditorio, la mitad de esto. Me sorprendí. Clima, hermanos. Nunca había estado en una iglesia de un auditorio de 1000 personas con clima. Dije, aquí van a querer venir todos. Pues imagina estar con el calor allá en la casa, en la calle. Vamos a la iglesia bautista de allá de Tabasco, ahí tienen clima, ahí nos sentamos y escuchamos predicación. Pero escúcheme, hermanos, lo que me sorprendió de esto. Un contador, hermanos, no empresario, no médico, un contador, para que la iglesia estuviera cómoda, compró todos los climas nuevos suficientes para que la iglesia no tuviera calor. Un contador nada más. Un contador. Para que la iglesia estuviera cómoda. Compró todos los climas de un auditorio de 1000 personas. ¿No cree que es un asunto que que a uno como pastor le dan ganas hasta de llorar? De que un maestro de escuela dominical no puede comprar un triste abanico para sus 20 niños. O sea, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo puede ser eso?
Estamos mal, hermanos. Ya es tiempo de que si tú crees que esta no es tu iglesia, busca otra, llámala y da tu vida por ella. Pero échale ganas. Yo una vez más lo voy a repetir, hermanos. La iglesia fue establecida para ser ayudados espiritualmente. No es para sacar provecho nosotros materialmente de la iglesia. Y yo no estoy hablando de los hermanos que trabajan en esta iglesia, ni de los hermanos que trabajan y merecen su sueldo porque tienen una familia. No, estoy hablando de gente aprovechada, hermanos. De gente aprovechada que tiene y quiere sacarle dinero a este lugar. Y aquellos que tienen, hermanos, y que no hacen nada por la iglesia. Pero ahora déjenme le cuento la historia, hermanos. Este contador, con amor, puso todos los climas. Se enfermó de cáncer en el estómago, a punto de morir. Y Dios hizo un milagro y ya no tiene cáncer. A ver, chiquito, tú que no haces nada y tienes, tú que puedes y no haces, tú que sabes y no haces, cuando te pegue un cáncer en el estómago, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Qué le vas a decir a Dios? Yo levanto mi mano, hermanos, y puedo decir, hermanos, yo nunca me veo fuera de la iglesia. Y yo voy a morir, hermanos. Yo sé que voy a morir, pero voy a morir sirviendo a esta iglesia, si así Dios lo quiere. Yo no estoy aquí como pastor para que me mantengan. Yo estoy aquí, hermanos, para dar todo lo que tengo por este lugar. ¿Y qué es este lugar? Estoy hablando de las paredes, no. Estoy hablando de ustedes, de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, de sus nietas, de sus abuelos, de su esposo, de su esposa, porque ahora la casa de Dios somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. Yo exhorto cuando menos que comiences a dar tu diezmo. Pastor, yo lo gasto en la obra de Dios. No, Señor. Aquí es primero, después con lo que tú tengas haz la obra de Dios, pero es aquí primero. Yo no llevo mis diezmos y mis ofrendas a otro lugar. Yo cuando ayudo a otro lugar, hermano, mire, hermanos, estuve en Tabasco y le dije al pastor, tome toda mi ofrenda, déjesela, compren despensas para su campaña. ¿Cómo cree, pastor? No, agárrela, pastor. No, pastor, ¿cómo cree? Agárrela. Compren, échenle ganas. La cosa es que la gente sea salva, pero yo no voy a llevar mi dinero allá. ¿Por qué está muy serio aquí? Ama tu iglesia. Aquí está tu familia. Debes de entender que, hermanos, la razón de por qué cuidar y amar la iglesia es el tabernáculo estaba Dios, en el templo de Salomón estaba Dios, fue derrumbado y fue reconstruido y estaba la presencia de Dios, hermanos. En el tiempo de Malaquías habían descuidado la casa de Dios, hermanos, y luego vino Tito y fue destruido. Y ahora, hermanos, tenemos la bendición que la casa de Dios somos nosotros. Vamos a hacerlo, hermanos. Mire, no crea que no soy tan observador, pero sí soy observador. Me dio gusto entrar a mi oficina que ya me la enyesaron, hermanos. Y por ahí oí que me la van a pintar. ¿Para mí? Para atenderlos a ustedes, hermanos. Yo sueño, hermanos, con unos abanicos aquí. Sueño con unos climas aquí. ¿Para mí? No, para ustedes, hermanos. Pero todos deberíamos de tener ese sentir de amar este lugar. Ayúdenme a orar para que mi hija sea el gobernador de Nuevo León.
porque quiero que me conceda la autorización de ser sepultado con mi esposa en estas instalaciones. A ese nivel amo este lugar, hermanos. Amo este lugar. Necesitamos maestros, maestras, capitanes, obreros. Quien venga aquí y darle una manita, hermanos, poner un bloquecito, un parchecito, un yesito, hermanos, no sé, hermano, hay tanto que se puede hacer, un plomero, un electricista, y yo sé que lo están haciendo, pero hermanos, ame este lugar. Es la casa de Dios. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por hablarnos. Siga bendiciendo este maravilloso lugar. Perdone a todos los hermanos que no tienen el amor a su casa, que son descuidados, que su prioridad es su dinero, su negocio, sus amigos, su deporte y muchas otras cosas más. Ahora, Señor, le pido que salve a cualquier persona que está aquí, que no tenga seguridad de salvación. Bendiga esta invitación, por favor. Todos en oración, nadie viendo. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que nos visita por primera, segunda vez? A usted le quiero preguntar. Si usted nos visita hoy, ¿sabría que su alma iría al cielo con Dios? Si usted no sabe a dónde iría su alma y quisiera tener la seguridad de ir al cielo, quisiera entregarse a Jesucristo hoy, levánteme su mano. Quiero orar por usted. ¿Habrá alguien así? Alguien así que dirá, pastor, ore por mí. Yo quiero entregarme a Jesús. Yo estoy visitando esta iglesia. Ore por mí. Ok, yo creo que todos somos de la iglesia. Hermanos, ama este lugar, hermano. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Qué bonito, hermanos. Los niños y muchos jóvenes se alegran. Es el lugar más maravilloso donde podemos estar. En la casa de Dios. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de tu morada, de tu gloria. Qué lugar tan maravilloso. Pero qué tremendo cuando Dios dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriera las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que abunde. Hay hermanos bendecidos aquí, pero hay hermanos maldecidos aquí. Es tiempo, hermano. Es tiempo de que tu corazón esté en la casa de Dios. Padre Celestial, gracias por hablarnos. Siga bendiciendo nuestra iglesia. Ayúdenos a seguir adelante, por favor, en Cristo Jesús. Amén.